Estimado estudiante, en esta ocasión te presento un video del área de comunicación que está a cargo de la docente Fanny Santillana Arohuanca y está dirigido a los estudiantes del quinto grado de primaria. Como bien sabes, cada sesión de clase nos planteamos un propósito. En esta ocasión es el siguiente. Leemos un texto instructivo para desarrollar una actividad o proceso. Ahora, leamos con atención. Los estudiantes de quinto grado quieren conocer sobre el correcto lavado de manos. Para ello, la profesora les muestra el siguiente texto. Como verás, es un texto muy sencillo, pero vamos a leerlo atentamente. Procedimiento para el lavado de manos. Humedezca sus manos. 2. Deposite en ellas una pequeña cantidad de jabón líquido. 3. Frote sus manos enérgicamente. 4. Cepille sus uñas. 5. Enjuáguelas con abundante agua. 6. Séquelas con papel desechable. Fue sencillo, ¿cierto? Ok. Pero luego de haber leído este texto, vamos a realizar algunas preguntas. La primera de ellas, ¿qué tipo de texto será? Bien, vamos a observar sus características. Tenemos un título en la parte superior. Observamos también imágenes que van acompañadas de pequeños textos y en ellas nos brindan ciertas indicaciones. Ahora, yo sé que ya tienes la respuesta porque este tipo de textos ya los hemos visto en años anteriores, pero vamos a reservar la respuesta para más tarde. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de palabras son las que están subrayadas? Repasemos. Son las siguientes. Humedezca, deposite, frote, cepille, enjuáguelas, séquelas. Como verás, nos indican acciones. Y estoy seguro que ya sabes la respuesta. Pues bien, el grupo de palabras al que pertenece son los verbos. Ahora, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué serán importantes este tipo de palabras? Es decir, ¿por qué serán importantes estos verbos? Los verbos nos indican las acciones a realizar. Es por ello que cada uno de los pasos a seguir inicia con el verbo, porque de esa manera nos da a entender la acción que debemos realizar. Siguiente pregunta. ¿Qué sucedería si no respeto el orden de las indicaciones? Es decir, este texto tiene un orden lógico, o los pasos en este texto tienen un orden lógico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué sucedería si empiezo por el paso 6, luego me voy al 2, luego al 5, luego al 1, luego al 3 y termino en el 4? Pues bien, seguramente no cumpliría mi objetivo de lograr un correcto lavado de manos. Entonces, el orden lógico es muy importante. Debo seguir los pasos que ahí me indican y en ese mismo orden. Y finalmente tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué función tendrán las imágenes? Como verás, las imágenes captan más la atención y nos muestran cómo desarrollar la actividad en cada uno de los pasos. Es decir, nos ayudan a comprender mejor el texto. Bien, entonces, regresamos a la primera pregunta. ¿Qué tipo de texto será? Sé que ya tienes la respuesta y pues se trata de un texto instructivo. Bien, entonces vamos a conocer un poco más acerca de este tipo de textos. Un texto instructivo dice, este indica en forma clara y precisa los pasos para desarrollar una actividad o proceso, como, por ejemplo, hacer funcionar un aparato, preparar una receta o participar en un juego. Pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Todo texto tiene un propósito y en este caso, el propósito de un texto instructivo es instruir. Quiere decir que es dar instrucciones para realizar algo. Ahora,
Generalmente encontramos textos instructivos en las recetas, ya, que podrían ser de una comida o de un postre. En ella nos indica los ingredientes a utilizar, en algunos casos los materiales o utensilios y también cada uno de los pasos que debemos seguir para elaborar. Esas son las recetas. Luego tenemos a los reglamentos que nos dan indicaciones claras que debemos de cumplir. También tenemos o podemos mencionar a las guías y a las prescripciones médicas. No nos olvidemos que en estas últimas los médicos nos dan indicaciones sobre cómo debemos ingerir los medicamentos que nos están recetando. Y también tenemos a los manuales. Cada vez que nosotros compramos un electrodoméstico o algún aparato, suele venir con un manual de uso. En él nos muestra las partes que comprenden este aparato, este electrodoméstico y además paso a paso cómo encenderlo o cómo hacerlo funcionar. Pues bien, ¿cuál es la estructura de un texto instructivo? Debemos recordar que cada tipo de texto cuenta con una estructura diferente que nos ayuda a diferenciar un tipo de texto de otro. En este caso, generalmente presenta la siguiente estructura y esto resaltamos la palabra generalmente porque no es así en todos los casos. Puede haber ciertas variaciones. Pues bien, empecemos. Siempre todo tipo de texto nos va a presentar un título y este va a ir seguido de los materiales, ingredientes, partes o participantes. Los materiales los vamos a encontrar, por ejemplo, cuando veamos un texto instructivo sobre una manualidad. Los ingredientes cuando veamos una receta, las partes de repente en un manual de uso y los participantes cuando leamos un texto instructivo acerca de un juego. Luego vamos a tener al procedimiento de las instrucciones, en los cuales me van a indicar las acciones que tengo que seguir y el orden que debo de seguir. Ahora, estas instrucciones también pueden estar acompañadas de imágenes. Al lado derecho puedes observar de una mejor forma en qué consiste la estructura, pero recordemos que esta puede variar. Si nosotros regresamos a la primera imagen, nos vamos a dar cuenta que el texto sobre el procedimiento de lavado de manos no presenta exactamente esta estructura, pero de todas maneras cumple con las características de un texto instructivo porque nos muestra un procedimiento. Bien, continuemos. Todo esto ha sido muy sencillo, ¿cierto? Pero de todas maneras hay algunas ideas que no debemos olvidar por ningún motivo. Y son las siguientes. Respecto al texto instructivo, este indica los pasos para desarrollar una actividad o procedimiento. También brinda indicaciones directas y claras que siguen un orden lógico. Además, utiliza verbos para indicar las acciones a realizar, como por ejemplo, corta, pega, forra, etc. Su propósito es instruir. Como recordarás, instruir es dar instrucciones o indicaciones para realizar alguna actividad o procedimiento. Pues bien, pues fácil, ¿verdad? Luego de haber recordado cómo es un texto instructivo, nos vamos a plantear un reto. En este caso, lo que tienes que hacer es descargar la ficha de trabajo número 5. En ella encontrarás instrucciones para elaborar tu portafolio. Será divertido. Esta ficha de trabajo entonces la puedes descargar como archivo adjunto en el mensaje en el cual te llegará el enlace de este video. Pero quizás te preguntarás, ¿qué es un portafolio? Pues bien, un portafolio es una colección de documentos de trabajo realizados por ti durante un determinado tiempo. El portafolio
te ayudará a mantener ordenados tus productos, organizar y planificar tu tiempo. Quizás te preguntarás también, ¿qué productos? Pues bien, estos van a ser indicados por el docente de cada área. Entonces, y eso se va a realizar más adelante. Bien, siempre es importante reflexionar acerca de los nuevos aprendizajes que tenemos. Bien, entonces para ello, estas preguntas nos van a ser muy útiles. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Pues bien, hemos aprendido un poco más acerca del texto instructivo, de cuál es su propósito, cuál es su estructura, ¿verdad? Ahora, ¿para qué nos servirá lo aprendido? Bien, nos servirá para poder identificar claramente a los textos instructivos, ¿cierto? Quizás también para poder diferenciarlos de los otros tipos de textos y gracias a ellos poder comprenderlos mejor. Fue todo por hoy. Nos encontraremos en una siguiente ocasión y recuerda, yo me quedo en casa. Hasta la próxima.